Nuevamente, soy el doctor Juan Pablo de Formación Jurídica y estamos una vez más en estos encuentros que tenemos. Esta vez estamos con el licenciado y doctor David Cordobés, que con él estamos organizando un curso. Pero bueno, en esta parte en la que quiero que nos reunamos el tema que organizamos con David y que bueno, él nos va a hablar un poco es cómo se relaciona la seguridad privada, la supervisión en la seguridad privada con la inteligencia artificial. ¿No, David? Bueno, sí, así es. Así que bueno, buenas noches a todos. A Juan Pablo me presentó, soy el doctor David Cordobés, abogado, licenciado en seguridad, y hoy Formación Jurídica nos convocó para hablar un poco de lo que es la supervisión de seguridad privada y el uso de la inteligencia artificial que se lleva adelante en la labor de seguridad, ¿no? También podría ser un encargado de seguridad o un vigilador que podría utilizar estos tips y estos conocimientos que vamos a hablar hoy. Estaba viendo que había mucha gente conocida, había gente que ya hizo el curso, está viendo que se están conectando, buenas noches. Bueno, por ahí quería hacerles unas preguntas a todos los que están presentes. Si ustedes creen que la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo del personal de seguridad. A ver qué me comentan, pónganme sí, no, no sé, para ir teniendo una base de lo que se opina sobre este tema, ¿no, Juan? Claro, porque en este momento donde uno cree que todos los trabajos se va a llevar puesto en la inteligencia artificial, no es hacia ahí donde va, que ahora vamos a hablar bien con David, sino que hay cosas, cómo se puede utilizar y cuáles van a ser las herramientas que nos da. Pero bueno, es importante eso, tener un ida y vuelta en estos encuentros, por eso está buena la pregunta que hizo David, para ver si creemos que no es, mira, Pucheta Claudio dice que no, después Fernando también dice que no, Fabián dice ojalá que no, eso también está, ojalá que no, y después, bueno, también tenemos a Yaguareté, dice, depende, porque en el momento de la intervención se necesita el guardia. Bien, bien. Después Dicen que no, no. dice, va a ser un conjunto para mejorar el mismo. Leo dice que Bien, no. bien, bien. Humberto dice, teniendo en Entonces, cuenta el recurso de imaginemos, los actuales imaginemos, encuentros, ya ha comenzado. claro, entonces todos dicen que no. Bueno, imaginemos entonces una situación futurista, ¿no? Donde va a haber un operador de monitoreo en un búnker que va a estar mirando las cámaras perimetrales o algunos lugares que son objetivos, y cuando la inteligencia artificial de las cámaras va a detectar el movimiento de una persona, va a salir un dron y lo va a buscar a esa persona y la va a guiar, ¿sí? Entonces, suplanta, no suplanta, ¿sí? Esta mirada futurista, esta historia que por ahí la podemos ver en la película Yo Robot, pero que está pasando, eh, nos da a pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suplantar? Entonces, siguiendo con las preguntas, ¿los que están presentes utilizan la inteligencia artificial en su trabajo? Eso es bueno, ¿Quién nos porque en puede? algunos trabajos ya ha incursionado y en otros no. Así que bueno, Claro, porque hay muchos como cuestionamientos, ¿no? Como diciendo que usa la inteligencia artificial como que hace trampa, dicen, ¿no? He escuchado eso cuando hablo con la gente de este tema. Ahí dicen que no, va a ser de mucha ayuda, bueno, eso por la pregunta. Hay otra persona, Ismael, que no usa la inteligencia artificial, bien, que no la usa en su trabajo, porque la inteligencia artificial hoy está en todos lados, más en la seguridad privada. Como acabo de dar ese ejemplo futurista, ¿no? Hoy las cámaras de seguridad tienen ya inteligencia artificial incorporada, desde un Face ID que hace un reconocimiento facial, y mismo en la cotidianidad lo usamos en Mercado Pago, lo usamos en un montón de situaciones, estamos utilizando el Face ID, que es reconocimiento y es inteligencia artificial, ¿sí? Aplicada a la seguridad bancaria, aplicada a la seguridad de objetivos fijos, de un control de acceso y egreso. Bien, acá dice, yo en mi trabajo soy jefe de turno. Mirá, Elías, muy bien. Espero que te sirva entonces un poco la charla. Acá lo que venimos a hablar, que yo no soy experto en IA ni experto en informática, yo soy un usuario de lo que es la inteligencia artificial para la labor de seguridad privada, ¿sí? Donde gestiono servicios de seguridad, y también lo uso en mi estudio jurídico
a veces para redactar demandas, a veces para analizar leyes, para muchas cosas, a veces para hacer dibujos, y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿bien? Entonces ahí nos metemos un poquito en el tema y podemos decir qué es realmente lo que es la inteligencia artificial. Bien dijimos un poquito, ¿no? Que está en todos lados, en los videojuegos, en el celular, bueno, ni hablar, está en los algoritmos de Facebook y de Instagram. Pero para bajar un poquito el tema tierra, en términos simples, lo que estamos viendo hoy de inteligencia artificial es una diferencia entre la automatización de lo que era antes, por ejemplo, en seguridad privada uno pasaba una tarjeta por un lector y una barrera se abría o se abría una puerta. Eso era automatización, si leía un dato y hacía una acción, ¿bien? Acá, lo que estamos viendo ahora en el uso de la seguridad privada y de muchas funciones, es que la IA lo que está haciendo es tomar mucha información, analizarla mucho más veloz que cualquier persona y generar con eso más datos, ¿sí? Pero con un idioma que nosotros comprendemos, un idioma técnico que no es un idioma informático, sino con una escritura, con una imagen. Entonces, esta es la inteligencia artificial de la que vamos a hablar hoy, la que se usa en el día a día, ¿no? La técnica, ¿sí? Donde tenemos que hablar sobre cómo está conformada, sobre programación y esa cuestión. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando de robots ni de máquinas que piensan como personas. Estamos hablando de un sistema, ¿sí? Gran sistema que procesa grandes cantidades de información, y esa información los profesionales la tenemos que utilizar para tomar decisiones, para hacer mejores análisis de nuestro trabajo. Por ejemplo, hoy por hoy, en el trabajo de un supervisor, de un jefe de servicio, de un vigilador, de un personal policial también, puede utilizarlo para analizar textos, ¿sí? Para analizar imágenes, para analizar patrones, ¿sí? Para analizar comportamientos, como habíamos dicho, los videos, las cámaras que están analizando comportamientos. Entonces, como les había comentado, tenemos los ejemplos de lo que son la detección de inteligencia de movimiento, reconocimiento facial, eso ya está presente. ¿Sí? Ya está presente en los objetivos, las empresas de seguridad lo están utilizando, el Estado lo está utilizando, ¿bien? Entonces nosotros, como usuarios también, no podemos estar afuera y tenemos que conocer sobre cómo operar con esta inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, cuando toma esta gran cantidad de información, lo que hace, como había comentado, hace un análisis, ¿bien? Y genera un resultado que es predictivo. Si alguna vez han escrito en el WhatsApp una palabra o en el mail y enseguida le están componiendo el texto, le están queriendo financiar el texto, eso es una predicción. Es decir, que tomó un montón de posibilidades existentes de la escritura y dice, posiblemente está queriendo poner esta palabra. Entonces eso es un poco de lo que está haciendo, ¿sí? Está haciendo una predicción de toda la información que tiene. Pero entonces esta predicción no es un criterio fundado en algo. Son solamente datos que nos está otorgando este sistema. No tiene ninguna experiencia, ¿sí? No tiene experiencia porque no tiene vida, no tiene intuición, ¿bien? No tiene responsabilidad, ¿bien? No tiene imaginación. Solo procesa la información más rápido que una persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y a partir de ahí abordar el tema del uso de la inteligencia artificial en lo que es la seguridad privada. La inteligencia artificial entonces nunca va a reemplazar, desde mi punto de vista, al operador, al usuario, al vigilador, al supervisor, al encargado de servicio. Lo que va a hacer es potenciarlo, ayudarlo a procesar más información más rápido, a generar análisis, a generar documentos, a facilitar su trabajo, ¿sí? Pero también, vamos a ver más adelante, hay que tener algo que se llama criterio, para poder utilizarlo bien. Bien, hasta acá entonces ya pudimos hablar un poquito de lo que es la inteligencia artificial, sí, bajada a tierra, ¿no? Vamos a decir. Alguien de los que usan la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿para qué la usan? Que a ver si por ahí nos pueden
ir diciendo. Sí, pues tiene muchos usos que puede ser algunos simples como preguntarle cosas o algunos más complejos cuando ya tienen que ver con tus trabajos o con tus hobbies. A ver, Claro. a Por ver. ejemplo, a ver, es beneficiario, dice uno, dice, ¿quién dice? Para hacer informes, dice Micaela, yo realizo un curso de supervisor en primera edición. Ajá. Para realizar informes, claro, nosotros en el curso explicamos el paso a paso de cómo usarlo, ¿sí? Para que para después no generar esto, enviar un informe con errores, ¿sí? Porque la inteligencia te va a predecir lo que entendió, pero que vos le quisiste decir. Orlando Entonces, dice, para buscar recetas, mira, para hablar de otra cosa. para redactar mis informes, dice ahí, Pato, bien, muy bien, sí, sí, eso es una de las cosas que se puede utilizar. Despejar dudas, también podría ser despejar dudas, pero de información, es decir, las decisiones después las vas a tener que tomar vos. Esto, lo que despejar dudas, le podemos decir que las ventajas operativas que le da al personal de seguridad es que la puede utilizar para mejorar análisis de situaciones, ¿sí? Para tener una documentación más clara, un resumen más claro, ahorro de tiempo administrativo, y ese tiempo poder volcarlo en el servicio, en el campo, en el trabajo, ¿no? Y mejorar una imagen profesional también frente a nuestros clientes, frente a nuestros superiores, frente a las personas a que nosotros vamos a redactar un informe, porque por ahí también la inteligencia artificial, al tener amplio conocimiento, ordena los informes en tiempo, en espacio, en una estructura más amigable para el lector, ¿sí? Para que sea concreto, uno le puede decir que sea extenso, que sea detallado, que sea resumido. Entonces, nosotros en el curso decimos que el supervisor moderno no es solamente un jefe de vigiladores, sino que también es un gestor de información, ¿sí? Porque están llevando adelante la gestión administrativa también de un objetivo. Por ejemplo, para hacer informes de seguridad, es decir, o dar una recomendación de seguridad, se puede redactar, ¿sí? Necesito que me hagas una recomendación, le explica la situación y este va tirando ideas. ¿Sí? Y también lo podemos utilizar en las imágenes. Por ejemplo, acá yo tenía que poner un espejo en este lugar para hacer la revisión de los vehículos que van saliendo y le dije, colocaba una imagen de un espejo cóncavo donde señala el vigilador. Y me colocó la imagen ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea ilustrativo en el momento de entregar el informe. Eso se lo pedimos y te lo hace. Después se lo pegamos al informe. Por ejemplo, acá tenía que hacer una recomendación a la casa, colocarle rejas y cámaras que apunten a la puerta. Entonces, estará la casa y el resultado que me dio es, le hizo las rejas, ¿bien? Le puso cámaras de seguridad. Esto es un ejemplo de lo que le podemos pedir a la inteligencia artificial y esa información, vamos a suponer, esa es una recomendación que nosotros estamos dando a un cliente de qué medida de seguridad podía implementar en su domicilio y cómo se vería y cómo debería llevarla adelante. Otro ejemplo, otros de los usos que se le dan, por ejemplo, es el extractor de datos que yo le digo. Agarro un documento, ¿sí? Y de ese documento le digo, documento una ficha de o este personal y agregale que el teléfono es tal y su domicilio es Casas Blancas, bla, bla, bla. ¿Bien? Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es trae los datos de la imagen y los coloca todo en una ficha personal, ¿sí? Para después guardarlo y trabajarlo, ¿no? Y ahí ya tenemos la ficha del personal en solamente una solicitud a la inteligencia artificial. Otra de las cosas que podemos utilizar, esto es lo que estamos hablando, es de la parte de las imágenes. Por ejemplo, yo acá en esta foto necesitaba para entregar en una demanda y explicar cómo había sido un incidente. Entonces le dije, trabaja esta foto, sacame los vehículos de la avenida y deja la imagen sin los vehículos. Y el resultado que me entregó es esto. En base a esto, después fui dibujando las flechitas de cómo venía la moto, cómo venía el otro auto, y así expliqué en la demanda cómo había sido la mecánica del accidente. Esto también lo podemos utilizar para hacer un informe, para hacer cualquier tipo hacer un mail, cualquier tipo de información que tengamos que transmitir a nuestro cliente, y lo podemos utilizar como
imagen ilustrativa. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien hizo alguna pregunta? Como para... Bueno, mientras pueden ir copiando ahí alguna pregunta para hacerle a David, yo les comento lo que estamos haciendo con David y Formación Jurídica, que es la semana que viene, no, el miércoles 18 y el miércoles 25, y después 1, 8, 15 y 22 de abril vamos a estar con el curso Supervisor de Seguridad Privada, que está destinado a quienes trabajan en seguridad privada, quienes quieren avanzar profesionalmente hacia funciones de supervisión, coordinación y liderazgo operativo. Van a ser 12 clases. Tenemos 6 en vivos y 6 van a ser grabadas. Van a tener como beneficio exclusivo un grupo de WhatsApp donde vamos a estar David, que es el que sabe todo, el que sabe mucho. Después las clases van a quedar grabadas, vamos a tener material adicional y después van a haber exámenes, ¿sí? Los exámenes no son eliminatorios, pero sí son muy importantes porque es para que uno se obligue con el material, se obligue con las clases para verla, para repasarla, para tomar apuntes, y eso les va a servir un montón para afianzar todo lo que aprendan en el curso. También van a tener un certificado de asistencia o de aprobación, si hicieron el parcial o no, y después, bueno, pueden pagarlo por Mercado Pago, por tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Quedan los últimos 10 cupos, David, estamos completos, quedan los últimos 10. Pusimos 100 a la venta ya, tenemos 90 completados hasta esta tarde, empezamos dentro de 2 semanas, el 18 de marzo, y nos quedan solo 10 cupos. Inscripciones al 11 33 03 70 72 u 11 33 03 89 95. Y si no, me pueden enviar también por acá, por el Instagram de Formación Jurídica _, pidan información, le damos toda la información y le pasamos por WhatsApp. Así que los esperamos en la primera clase el miércoles 18 de marzo a las 8 de la noche. David, antes de seguir con las preguntas, contame un poquito qué vamos a ver a grandes rasgos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en el curso? En el curso, bueno, esperame un segundito, que acomodo esto. Ahí está. Bueno, en el curso de supervisor de seguridad privada, ¿sí? Iniciamos con 6 módulos. El primer módulo hablamos del rol del supervisor, para qué está la empresa, cuál es su función, para qué contratan un supervisor, para qué las empresas contratan un supervisor, eso es lo que tenemos que saber, porque de ahí van a ser el porqué de estar ahí, en esa posición. Y también mostramos el modelo de gestión, ¿sí?, que utilizo para llevar adelante y administrar objetivos de seguridad, ¿sí? Un modelo de gestión que está basado en la parte operativa, en la parte administrativa y atención del cliente. Explicado todo eso, pasamos al módulo 2, que hablamos del marco legal, ¿sí?, la parte legal que tiene que tener en cuenta el supervisor, y vamos desde la ley de trabajo, y ahora que se viene con actualizaciones, ¿sí? También estamos full con eso. Bueno, Sí. tenemos la ley de trabajo, el convenio colectivo de personal de seguridad privada, ¿sí?, que es de alcance nacional. O sea, el curso es de alcance nacional, porque el conocimiento que ustedes se van a llevar lo pueden aplicar tanto en Salta, como tuvimos el año pasado unos excelentes alumnos de Salta, de Santa Fe, de todas las provincias de Mendoza, me acuerdo también. Lo pueden aplicar como en Salta como en Tierra del Fuego, ¿sí? Y después explicamos que dentro del marco de la seguridad privada, cada provincia tiene su ley. Entonces explicamos cómo tener que abordarla. Y estudiamos la ley de la provincia de Buenos Aires y la ley de Cava, que son las leyes, más o menos, podemos decir que son una de las más completas, porque tienen más amplio, serían los requisitos que tienen que tener para habilitar una empresa de seguridad. Otra de las cosas que vemos es, como le había dicho, del convenio colectivo de trabajo, el artículo 16, que son todas las cuestiones que son sancionables para el personal, porque como supervisor uno tiene el poder disciplinario, en la ley de contrato de trabajo te explica dónde está, eso también lo explicamos, y así vamos viendo todas las leyes. Así pasamos a ver un poco también de lo que es las normas ISO, porque yo tengo que tener los protocolos actualizados, ¿para qué? Para no entrar en lo que se llama una no conformidad. Y también hablamos un poco de lo que es, cuáles son las responsabilidades civiles y penales de un supervisor. Bien, ponemos ejemplos prácticos que se dieron en las noticias, donde se han imputado a personas que estaban a cargo de servicio de vigilancia. Eso es todo el tema 2. Tema 3, hablamos de liderazgo,
hablamos de cómo llevar adelante un conflicto con el personal, nosotros vamos a tener a cargo mucho personal, como somos supervisores. El tema número 4, hablamos de redacción de protocolos y directivas, es decir, qué es una consigna, qué es una orden, qué es una directiva, cuáles son las diferencias, cómo hacerlo. Bien. Después, en el módulo número 5, hablamos de la parte administrativa, cómo llevar adelante una grilla, cómo generar, no tener horas caídas, no tener horas extra, cómo dar las vacaciones al personal, en base a qué le damos las vacaciones, cómo hacer la liquidación, para que estos cobren bien el sueldo y no tener problemas de poco, y si no, la gente se enoja, y así. Y el último, hablamos de inteligencia artificial y herramientas del supervisor, ¿bien? Hablamos de cómo presentar un descargo, cómo hacer una capacitación, cómo hacer un registro de formación, y cómo utilizar estas herramientas tecnológicas para potenciar nuestro trabajo. En esos 6 módulos, como dijo el doctor, vamos a tener una breve evaluación que no es numérica, sino para saber un concepto de conocimiento del alumno. Y se va a llevar un certificado por cursor, cursó el curso de supervisor de seguridad privada o aprobó, ¿sí? Cuando adquirió el conocimiento, aprobó el curso de supervisor de seguridad privada. Todos van a llevar su certificado en esas 2 condiciones. Bueno, espero que se haya entendido, la hablé un poquito rápido. Ahí están preguntando, está a 150.000 pesos, lo pueden pagar con tarjeta de crédito, y si no, lo pueden pagar en cuotas, también lo financiamos nosotros. Primero pagan la inscripción, en el mes de marzo una parte, y en el mes de abril la segunda parte. Así que ya se están anotando, nos quedan los últimos 10. Pusimos 100, que es lo que nos da, 100 cupos, que es lo que nos da la plataforma que utilizamos, y quedan los últimos 10. ¿Cuánto dura cada clase? Hora y media, 2 horas. Son 6 clases en vivo, de 90 a 120 minutos. La diferencia es que ponemos un rato para hablar del tema pasado, para adelantar temas o para también responder preguntas, porque surgen muchas preguntas. Durante la clase los vamos a ir, o podemos interrumpirlo, pues yo también lo interrumpo a David, con preguntas, y después dejamos al último para algún caso práctico, alguna cosa que hayan visto en la semana, ya en sus trabajos, porque como esto está apuntado para los supervisores, son gente que está trabajando ya de seguridad, ¿sí? Y que aspira a llegar a ese escalafón que es un poco más alto, donde ya son supervisores. Bueno, inscripciones y más info al 11 3303 7072 u 11 3303 8995. Bueno, los esperamos a todos, con David los esperamos. Quedan los últimos 10 lugares. Si lo estás viendo en vivo, quedan los últimos 10 lugares. Si tú estás viendo esta charla grabada, llama al 11 3303 8995 u 11 3303 7072. Bien, David, a ver, ¿en qué estábamos? Bien, entonces estábamos hablando un poquito de los usos que damos. Por ejemplo, dijimos de redactar informes. Una minuta de reunión, ¿sí? Una minuta de reunión, ¿qué es? Yo me junté con un cliente, me junté con gente que toma decisiones, y en esa reunión planteamos acciones y responsabilidades. Y hicimos acuerdos. Para tal fecha voy a hacer esto, para tal otra voy a hacer esto. Entonces, lo que se hacía antes era agarramos la agenda, anotamos todo, salíamos de ahí, abríamos la notebook, y ahí nomás en el servicio hacíamos todo. Hoy, a ver si lo puedo hacer desde acá, hoy lo tenemos a la mano, ¿sí? Lo tenemos directamente ya en el WhatsApp, nuestra inteligencia artificial. Van al loguito este que está acá, ¿bien? Y en ese loguito que está ahí, que es como un circulito, dicen el prompt. ¿Sí? ¿Qué es el prompt? Es la orden que yo le voy a dar a la inteligencia artificial. Todas las inteligencias artificiales trabajan con un prompt. Cuanto más claro es mi prompt, mejor el resultado que voy a tener. Entonces, yo le voy a decir, hola, en el día de la fecha, 4 de marzo del 2026, a las 20:30 horas, tuve una reunión con el doctor Sierra respecto al servicio de seguridad DINAX. En esta reunión se hizo presente también el gerente de recursos humanos de la planta y solicitó medidas en las recorridas para que los rondines pasen por la puerta número B, marquen con el QR y indiquen si las farolas están prendidas o apagadas. Haceme una minuta de reunión para enviársela por mail al gerente de recursos humanos de la planta de DINAX y también al doctor Sierra.
Eso yo se lo dije, bueno, y ahí lo está escuchando, vamos a ver si se ve, lo está escuchando y ahí lo empezó a redactar. ¿Se ve ahí un poquito? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Lo empezó a redactar y ahí me redactó la minuta de reunión, bien, en cuestión de segundos, ¿no? Y con todos los detalles, ¿sí? Me puso resumen de la reunión, me pone un resumen de la reunión. Acuerdo. Los rondines de seguridad pasarán por la puerta número B y marcarán con el QR. Se verifica el estado de la farola. Se enviará esta minuta a los participantes y se pone destinatario. Entonces lo que yo hago es copiar directamente de acá y lo mando por mail y ya está. Ya hice mi tarea y ya dejé también un indicio de que tuve esa reunión, de que tuve ese trabajo y del acuerdo que hicimos. Eso también lo vemos en la parte del curso cuando hablamos de la atención al cliente y la parte operativa y administrativa. Entonces, como dije también, bueno, así como hice eso, también podemos hacer un informe. Tuvimos un inconveniente y lo solucionamos, le dijimos, bueno, a los guardias, bueno, vino un vehículo, chocó un determinado portón, se solicitaron los datos, extraje los datos con una foto, me los tipió, y le digo, bueno, ahora haceme un informe de cómo sucedieron los hechos y que se puso un vigilador extra en la zona hasta que se repare el portón. Y te va a hacer el informe, y ese informe lo envías por mail, ¿sí? O lo haces, si sos un encargado de servicio, lo pones en el parte diario y al otro día ese parte diario que se envía a la gente, a los responsables lo van a tener y van a tener la información. Le pones una fotito y en un segundo hiciste algo que por ahí te tardaba 1 hora, 2 horas, porque en la redacción uno por ahí por querer hacer las cosas de determinada manera, o corregía o leía, y se llevaba mucho tiempo para hacer eso. Hoy lo hacemos en un segundo. No sé si alguien lo está usando de esta manera, para este tipo de cosas. Pueden escribirlo ahí en la parte de comentarios y lo vamos a ir leyendo. Bien, a ver. La interacción, o sea, no se preocupen, ustedes, no hay preguntas de más, no hay preguntas tontas, son todas preguntas que sirven, son todas preguntas que nos hacemos todos. Claro, tal cual. Pantalla. Bien, otra de las cosas que se puede utilizar es, por ejemplo, este Notebook LM. El Notebook LM lo encontramos acá. Ustedes van a Gmail, tenés que tener una cuenta de Gmail, entras a los cuadritos, bajás y vas hasta abajo acá. Tac, ¿sí? ¿Yo para qué lo uso? Esto lo exploto a full y es gratis. Por ejemplo, acá le mandé un manual que utiliza el sindicato que se llama Liderazgo y Formación Sindical. Y hablaba de liderazgo que estaba muy bueno. Entonces lo estudié. Le dije, bueno, haceme un resumen de todo esto. Y después vos le podés hacer preguntas, ¿sí? Sobre el texto. Bien, lo que uno tiene que hacer es agrega a la fuente y acá suelta el archivo y en un segundo lee todo, lo analiza y después uno le va haciendo preguntas. Lo importante, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a los riesgos de utilizar mal la inteligencia artificial. Lo importante es que esta inteligencia artificial no se va a ir de este documento. Entonces, mira, Juan, nosotros los abogados lo utilizamos también para analizar las leyes, ¿sí? Agarramos y analizamos la ley. ¿Ves? Yo, por ejemplo, el otro día estaba algo muy polémico que está en TikTok, que por ahí los que tienen TikTok van a saber, cálculos de horas extra, las 2.16, límite básico 200, y le hacía preguntas y planteamientos. Entonces yo conversaba con la inteligencia. Le dije, te acabo de copiar un fallo, léemelo. ¿Sí? Y me leía el fallo, y ahora relacionarlo con la ley. Y así íbamos charlando con la inteligencia artificial. En una, me di cuenta que me estaba, ¿cómo puedo decir? Volaseando. Y eso se llama alucinar. Estaba alucinando. Y le dije, ahí está tu error, te hice caer. No modificás otra forma, no lo haces. Le estaba explicando que él me decía de que un artículo habla del límite de 200 horas. Yo le decía, no, ahí está hablando del valor. Bueno, y esa es la discusión. A lo que voy es que la inteligencia artificial la podemos utilizar para analizar documentos. Imagínate que vos estás en un barrio privado y te dicen, bueno, acá tenés el reglamento del barrio. Y son, no sé, 90 hojas. Bueno, agarrás, lo tirás acá y dice, ¿cuáles son las tareas del personal de seguridad? Te las va a tirar, ¿sí? Te las va a dar todas. Y después también podés acá hacerte un mapa mental del asunto. Haces clic ahí, ¿sí? Ahí está generando el mapa mental.
Y también puedes hacer informes, puedes hacer presentaciones de diapositiva, un resumen de video, tablas de datos, puedes hacer un montón de cosas. Acá ya me hizo la estructura y me llevó acá, ¿bien? Y me dice, la ley de contrato de trabajo es así. Disposiciones generales, sujetos, te dice todo lo que tiene, la parte importante. Después te dice, dentro de esa parte importante, qué es lo otro. Y así vos vas estudiando, en este caso dice la ley, pero si fuese un manual de procedimiento, el manual de procedimiento, ¿bien? Así que ese es otro uso que tenemos que darle a la inteligencia artificial, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a acelerar nuestros procesos, a poder dar mejor productividad y gestión del trabajo. ¿Lo sabían esto? Ahí preguntan si queda grabada la clase. Sí, va a quedar grabada. Ahora la vamos a subir por 24 horas, queda, y después la editamos y la volvemos a subir. Va a quedar en Formación Jurídica, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Así que la van a poder repasar. De lo que son las responsabilidades del uso de la IA, ¿no? Porque es muy lindo tener todo rápido, todo a la mano, ¿sí? Pero también hay algo que es importante, y como empezamos hablando si la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas, todos dijeron que no, es obvio que no, ¿bien? Las calculadoras no vinieron y reemplazaron a los contadores. Es así, los contadores se potenciaron con el uso de las computadoras y las calculadoras y generaron un mejor trabajo. Antes estaban con un abaco en 1800 y después empezaron a generar con las calculadoras y computadoras a potenciar su trabajo. Entonces, en nosotros, en nuestro rubro, va a pasar lo mismo. Ahora, ¿va a suplantar gente? Posiblemente sí, posiblemente ya lo esté haciendo. Antes, donde había un rondín, ahora hay cámaras con inteligencia artificial y que ven en la oscuridad con cámaras térmicas y detectan el movimiento. Y el que estuvo caminando en un perímetro sabe que vos más de 10 metros no ves y cuando hay neblina son 5 metros y utilizás eso para llegar hasta un lugar sin que te vean, pero en realidad vos tampoco estás viendo. Entonces, lo suplantó a esa gente. Ya no hay tantos puestos de rondines. Hoy, en recursos humanos, las contrataciones te dicen, tenés que saber computación, y obviamente si vas a ser encargado jefe de Excel, tenés que saber, y cuando te digan tenés que saber inteligencia artificial, ¿estás preparado? Es mejor empezar de una manera, aunque sea disruptiva, aunque sea sin decir, bueno, empiezo y después si me engancho y hago un curso. Es mejor empezar de forma imperfecta que nunca empezar, ¿sí? Entonces, este es un poquito el llamado que hacemos con este video, con este live, ¿sí? Que hay que utilizarlo, que ya está presente, y aquellas personas, como todo, que no se actualicen, por ahí no van a encontrar una posición o un lugar para estar en el trabajo, ¿sí? Para poder conseguir un trabajo respecto al rubro que estamos hablando hoy, que es de la seguridad. Riesgos, límites y responsabilidades. Dijimos que la IA no va a reemplazar la decisión humana, ¿bien? Entonces el responsable de la decisión de enviar ese mail, de enviar ese informe, de contenido, es quien lo envía. No podemos decir, no, la inteligencia artificial me dijo que envíe así. No. Entonces tengo que chequear lo que envío, tengo que leer lo que envío. La responsabilidad es o del supervisor, o de la empresa, o del jefe de seguridad, o del encargado que envió el mail, o hizo el informe, o generó el comentario por WhatsApp, o lo que sea. La IA también puede equivocarse, ¿bien? ¿Por qué decimos que puede equivocarse? Porque es predictiva, ¿eh? Predice determinada situación, predice lo que está creyendo que vos le dijiste. Por eso es importante también, en el curso explicamos lo que es el PROM, cómo se arma el PROM. Quiero que sea licenciado en Seguridad de la República Argentina, que opera en la provincia de Buenos Aires y que trabaja en una planta industrial con esta característica, y dame, y ahí le pedís. Entonces lo enfocás, lo pones en un foco, eso es el PROM. Entonces, si el operador no le dio el prompt correcto, la IA se puede equivocar. Y también alucina. ¿Qué es alucinar? Es decir, para quedar bien, te digo algo que no existe, te digo algo que no es correcto. Muchas veces he observado que por ahí estoy escribiendo algo y le comparto y me dice, no, tenés razón vos, doctor, porque
la ley tanto dice que no podés doblar, la ley de tránsito dice que no podés girar a la izquierda. ¿En dónde dice? A ver, te agarro el libro, no, acá no dice eso, me está mintiendo. Pero eso ¿por qué? Porque tengo el conocimiento y conozco la ley, la estudié varias veces. Lo que hago me potencio solamente para hacer las cosas más rápido y poder hacer en el día que hacía, por ahí tardaba para hacer una demanda una semana y bueno, la saco en 2 días, saco en 3 días, relato los hechos, voy por partes. También hablamos de cuando tenemos que hacer estudios de seguridad grandes, cómo hacerlo, cómo utilizar la inteligencia artificial. Yo no le puedo decir, hacemos un estudio de seguridad de esto, porque me va a tirar lo que le parece, lo que cree, y no va a ser específico y cualquiera que lo lea va a decir, che, este está diciendo cualquier cosa. Y en vez de ser profesional estamos inventando, ¿no? Estamos siendo improvisados. Entonces, no va a reemplazar, ¿qué? La experiencia operativa y no va a reemplazar el criterio de la inteligencia artificial. Si no va a reemplazar la experiencia operativa, estamos diciendo que las personas que sean expertas en el rubro de la seguridad y se potencien con esto, ¿sí? Van a tener mejores resultados, ¿sí? Se van a apalancar con esta herramienta, con esta calculadora de palabras, vamos a decirle, ¿sí? Se va a poder apalancar. El que no tenga, y la experiencia se hace a través del trabajo, a través del tiempo. Experimentar es hacer cosas. ¿Sí? Estar en un servicio, recorrer, conocer el objetivo, saber cuáles son las problemáticas, hablar con la gente, ahí uno va ganando experiencia y después se potencia. No le va a venir a dar la solución a la inteligencia artificial, va a ser una herramienta. Entonces no reemplaza la experiencia operativa. Y tampoco va a reemplazar el criterio. Y el criterio es la combinación de experiencia y conocimiento. Eso te forma un criterio profesional. Es decir, al tener un conocimiento teórico o técnico, por ejemplo, de cómo funciona un arma de fuego, ¿sí? Entonces yo ya sé de cómo funciona, cuál es el efecto de traslación, de rotación, qué hace la munición cuando sale del brocal de cañón, bla, bla. Al yo saber todo eso, ¿sí? Le puedo pedir a la inteligencia artificial que basado en esa circunstancia me genere si una situación se puede dar de tal manera, si una falla mecánica de ese se pudo dar de tal situación. Entonces le voy explicando. Por ahí, el ejemplo por ahí capaz que medio raro, pero el que utiliza arma de fuego por ahí sabe que si no es lo mismo utilizar palabras como que no son técnicas cuando estás explicando sobre cómo es el funcionamiento del arma, ¿no? Entonces, en la parte teórica y la experiencia no la va a suplantar la inteligencia artificial. Lo que va a hacer la va a potenciar, ¿bien? Sí, obviamente tiene mucho conocimiento. Yo, por ejemplo, hago por ejemplo, quiero agarrar e impugnar una pericia psicológica, ¿sí? Y tengo que leer un poco de lo que está diciendo el perito y después decirle a la inteligencia, ayudarme con la impugnación, pone esto, porque hay palabras técnicas que no las voy a saber, la inteligencia artificial las va a tener. Pero lo que sí tengo que saber es cómo ubicarlas en ese momento y en esa circunstancia que estoy utilizando. Porque si no va a ser algo como disparatado. Porque, como dijimos, la IA alucina, y alucina a veces para quedar bien con el usuario. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inteligencia artificial que sea paga? Que sea como un plus. Por ejemplo, yo uso la que es ChatGPT Plus, tengo colegas que usan Gemini, también utilizo, bueno, esta de Google, y también utilizo Meta IA para las imágenes y los videos. ¿Vos, Juan, pagás la inteligencia artificial? No, uso la que recién estoy empezando es con la última que estaba hablando, la de Google, pero no, todavía no, ninguna plus. Uso así mucho chat y a veces lo que hago es que lo que saco de chat se lo paso a Gemini y se lo paso a Grok para que me lo analicen el resultado. Y ahí donde le doy una doble o triple validación y igual, como decís vos, tenés que tener criterio porque también no es que vamos a que me lo escriba, que me lo resuma, que me lo escriba y yo lo envío. No, tiene que pasar por nuestro filtro también, porque te ahorra un montón de tiempo y un montón de, por ahí, de cruzar cosas o de ir y conocimiento previo que uno tendría que tener más amplio de lo que tiene, te puede ahorrar, pero uno tiene que tener el criterio para saber hasta dónde llega lo que vos le pedís. Claro.
Y respecto a una pregunta yo al público que está escuchando, si ellos creen que es trampa utilizar la inteligencia artificial o en el trabajo, o si te pueden mirar mal por utilizarla. Por ahí quizá con esta conversación que hemos tenido, por ahí cambia un poco el criterio o su pensamiento que tenía. No sé, me gustaría escuchar a ver a alguien que me diga sí, yo lo uso, no, o no lo uso en el trabajo. Eso también Por- tiene que ver con el trabajo, qué es lo que piensa de la inteligencia artificial. Porque hay trabajos que sí que están ya implementándola y con conocimiento, otros que la están implementándola y todavía no saben mucho cómo se utiliza, y otros que no quieren. ¿Por qué? Porque tienen miedo a depender de una máquina. ¿Sí? Así que cuéntenos si ustedes en su trabajo ya la utilizan de alguna manera. A ver, Leo dice que nunca la usó. Pato dice, reitero, la uso mucho y me es de gran ayuda. Aún sí sostengo que no va a reemplazar el recurso humano. Y después tenemos a Humber, dice, es una herramienta muy moderna que todavía estamos por descubrir más a fondo. Gemini es muy práctica, él usa Gemini. Después Chica dice, la he usado sin saber casi nada de los mismos para buscar ayuda en el armado de un IPVR. Y Noem dice, no la utilizo. Y último tenemos a Lucho, dice, me gustaría aprender a usar una, pero bueno, a su tiempo. bueno, por ahí el día, para los que no la usan, eh, la recomendación es empezar, como había dicho, empezar de una manera imperfecta, a veces siempre es mejor que no hacerlo, eh, que no tengan miedo, que si, bueno, sepan esto nomás, que la IA a veces alucina, es decir, que no te entres como un caballo, porque a veces te va a llevar a inducir a un error porque entendió otra cosa, porque en realidad no es que entendió, sino que lo que vos le pediste no estaba específico, vos creías que estaba específico. Para los que la usan, ¿bien? Y no se lo dejan usar en el trabajo, eh, lo que tienen que entender es que en algún momento ese trabajo va a cambiar la forma de pensar, o otro trabajo que les toque va a cambiar la forma de pensar, y no por eso ustedes no dejen de usarla, ustedes la pueden utilizar, ¿sí? Pero como ya había dicho, bueno, es una calculadora. Yo creo que ningún trabajo hoy por hoy no le permite utilizar una calculadora para hacer una cuenta. ¿Sí? Utilícenla como de esa manera, con la responsabilidad de lo que acabo de decir. La IA no va a tener ninguna responsabilidad penal, civil, de nada. La responsabilidad la tiene el que escribe, como había dicho. Y los que la están utilizando, bien, los felicito, porque es importante que toda la comunidad empezamos a utilizar en nuestro trabajo para potenciarlo, para poder ser más productivos. Después esa es otra charla aparte, si nos ahorra tiempo o no, porque al final cuando vemos que podemos hacer una cosa en una hora, y antes la hacíamos en dos, después tomamos ya dos cosas, y después cuando la hacemos más rápido tomamos tres. Sí, vale, gracias, acordate, estás trabajando más. Pero bueno, eso es para una charla filosófica aparte. Sí. Sí, eso también suele ocurrir. Uno va delegando, pero se va ocupando de más cosas. Bueno, para ir finalizando, los invito nuevamente al curso de supervisor de seguridad privada, que esta es la segunda edición que estamos haciendo, organizando formación jurídica y el abogado acá que tenemos, David Cordobés. Empezamos el 18 de marzo, como ya le dije, son 12 clases, 6 van a ser en vivo, las hacemos los miércoles a partir del 18 de marzo a las 20 horas, y después tenemos también clases grabadas, que son videos que tiene David, que le vamos a dar, donde va a explicar muchos temas más en profundidad, y después las clases en vivo también son muy buenas porque vamos a ocupar una parte para las preguntas, así que eso está muy bueno, y siempre hacemos las clases de 1 hora y media, 2, y casi, a veces superamos las 2 horas. Tratamos que no, pero a veces estamos tan metidos en el tema que vamos más de las 2 horas. Bueno, y como beneficio exclusivo van a estar en un grupo con el disertante, las grabaciones, ya les dije, de todas las clases, van a tener material de estudio adicional, aparte de los exámenes parciales y finales, y todos van a acceder a un certificado. Se puede pagar con transferencia o tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago, todas las plataformas, y quedan los últimos 10 cupos, repito, quedan 10 cupos, pusimos 100, ya utilizaron 90, estamos por los últimos 10, David.
Bueno, y las inscripciones al 11 3303 7072 u 11 3303 8995. Los esperamos. Bueno, David, decime, ¿cómo finalizamos esto? Bueno, lo que podemos hacer, le podemos decir a la inteligencia artificial, ¿no? Que cierre la clase, ya total, ya hacemos la plancha. Dale, la escuchamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Podríamos decir una frase para cerrar una charla que estamos dando de inteligencia artificial, para que la gente se anime a utilizarla? En definitiva, la inteligencia artificial no reemplaza lo humano, lo potencia. Atrévanse a integrarla. Será una herramienta, no un obstáculo, en la creación de un futuro más inteligente. Bueno, muchas gracias. Bien. De nada. Cualquier cosa, acá estoy. Éxitos con tus charlas y a darle con todo a la inteligencia artificial. Bueno, gente, con esto ya estamos, los esperamos en el curso. Esto es una de las cositas, muy poquito de lo que vemos, de la gran cantidad de cosas que hacemos. No hablamos nada de qué es un protocolo de seguridad, cómo hacerlo, cómo armarlo, un montón de cosas hay que hacer. Así que los esperamos y estoy ansioso de poder transmitir el conocimiento que tengo. Bueno, muchas gracias, David, por compartir este momento con Formación Jurídica, y bueno, los esperamos en las próximas charlas, en los próximos encuentros y actividades que tenemos. Síganos en todas las redes como Formación Jurídica, y nos vemos entonces en el curso que estamos organizando con David. Bueno, que tengan muy buenas noches. Chao, David.